bonita noche. Voy a comenzar a grabar la sesión. Bienvenida, Heréndida, Carla, Leti, Mireya, Estefan. Y pues felicidades, ya prácticamente están en la recta final, semana 4, justo para poder concluir lo que es su módulo número 3. Y bueno, pues en este caso, como yo creo que ya se familiarizaron e identificaron, esta semana suele ser justo para integrar, pues más que integrar, volver a traer a la mesa lo que son los aprendizajes previos, ¿no? De tal manera que si ya los lograste, ya los desarrollaste, vas a volver a tener la oportunidad de aplicarlos y te van a quedar súper bien. Y aquellos que a lo mejor todavía no los hayas logrado desarrollar, justo esta semana nos ayuda a que podamos acomodar toda esa parte. Perdón. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es como repasar, volver a practicar con lo que ya estuvimos trabajando en las semanas previas, ¿sale? Les recuerdo mi nombre, soy su asesora virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Si siempre es importante no quedarnos con dudas, pues ahora todavía más, porque ese proyecto integrador y foro de integración, pues son los que van a permitirnos cerrar con broche de oro lo que es este módulo, ¿no? Entonces, no hay que quedarnos con dudas que después nos arrepintamos y se conviertan a lo mejor desaciertos en nuestra calificación. Y entonces recuerda, 24 horas hábiles es más tardar lo que te voy a responder, lo que me hayas consultado a través de mensajero o correo electrónico, ¿va? Y bueno, lo que vamos a repasar el día de hoy, llevar a la práctica nuevamente, vuelve a ser la intención comunicativa, sobre todo porque en el proyecto integrador, no sé si ya se dieron cuenta, es el punto 6, ahí nos vuelve a preguntar qué tipo de intención comunicativa tiene cada texto o cada autor de cada texto. Eso lo hace en el punto 6, no lo pierdan de vista porque generalmente cuando tus compañeros leen las instrucciones, el punto 6 lo interpretan de otra manera, lo interpretan como si qué intención tenía el autor con lo que escribió. Y no, recuerda que intención comunicativa tiene que ver con texto informativo, expositivo, argumentativo, algo que estuvimos ya revisando previamente. Y aquí, pues nuevamente lo volvemos a resaltar porque va a tener que ver con el punto 6 de tu proyecto integrador. Y textualmente dice intención comunicativa del autor. Entonces, eso es lo que te solicita. Vamos a volver a repasar cuáles son los elementos relevantes de una reseña comparativa, los elementos de un ecosistema y ramas de la biología. Vamos a trabajar con esos quiz y luego estaríamos prácticamente abordando lo que tuviesen como dudas justo de estas actividades de la semana, ¿sale? Y bueno, también yo sé que esto lo he estado repitiendo sesión con sesión y en esta ocasión lo vuelvo a hacer. Porque justo como estás a punto de terminar un módulo más, quiere decir que estás a punto de iniciar otro. Entonces, recuerda que siempre estos espacios abiertos para el aprendizaje, la finalidad que tienen es acompañarte en tu proceso, facilitártelo, que no te quedes con dudas y que puedas hacerlo incluso más enriquecedor. Ya tuviste oportunidad de revisar los recursos y todo lo demás, ¿no? Entonces, recuerda que para aprovechar al máximo estos espacios abiertos, lo ideal que poco a poco vayas tratando de ajustar tu agenda, tus hábitos de estudio, para que procures en la mayor medida que te sea posible, antes de conectarte, ya haber revisado tus recursos de la semana y actividades para que aquí traigas a la mesa todo lo que tenga que ver con dudas específicas o cosas que quieras agregar en base a lo que hayas encontrado, ¿no? Si no tuviste oportunidad de conectarte a los espacios abiertos, siempre procura revisar las grabaciones antes de empezar a realizar una actividad. Mínimo sería eso, e incluso se vale que si después de haberte conectado a un espacio hubo alguna duda, ya sea que me preguntes o incluso puedes volver a revisar la grabación y eso te va a ayudar, ¿verdad? Recuerda participar activamente, que creo que en este grupo prácticamente todas las personitas que se han conectado siempre han participado de manera activa, creo que no van a tener tema con eso, pero recuerda que eso es lo que hace más enriquecedor el espacio y bueno, es lo que te puede generar puntaje justo por conectarte, ¿verdad? Y como lo decíamos, no te quedes con dudas, ¿va?
Muy bien, entonces llévate y ve desarrollando esos hábitos para los módulos posteriores porque van a ser parte de tu éxito. Y entonces justo vamos a arrancar con intención comunicativa. En este caso, la sesión que revisamos en su momento o que realizamos en su momento, trabajamos con este pequeño quiz que a mí me gustó mucho porque justo trae pequeños fragmentos de lecturas de textos y bueno, está sencillo porque nos da opciones, ¿no? O sea, tenemos 5 tipos de intenciones comunicativas y el quiz lo facilita. En este caso, por ejemplo, la primera pregunta se puede decir, nos da 3 opciones de textos, ¿no? Tenemos el texto narrativo como una opción, tenemos el texto informativo y tenemos el texto descriptivo como otra de las intenciones comunicativas posibles. Y en este caso, este es el fragmento de texto que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a identificar a qué tipo de intención comunicativa corresponde, ¿sí? ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Los perdí de pista. Carla levantó la mano. Gracias, Carla. Adelante. Voy a tratar de ser fluida. Me trabo. Gracias. El lienzo La Mona Lisa de Leonardo da Vinci presenta un retrato a medio cuerpo, el cual se superpone a un paisaje con 2 atmósferas, una cálida, la inferior, y la otra fría, la superior. El cuerpo de la mujer forma una pirámide desde la cabeza hasta la base del cuadro. Su rostro aparece ligeramente ladeado, mientras que las manos están cruzadas y superpuestas sobre el brazo del asiento. Tanto el rostro como el pecho y sus manos reciben la misma intensidad de la luz. Un velo cubre su pelo suelto como símbolo de castidad. La mirada se dirige al espectador y la comisura de sus labios parece bosquejar una ligera sonrisa. Perfecto, Carla. ¿Qué tipo de intención comunicativa crees que corresponde? Informativo. Ok, vamos a ver. En este caso, por ejemplo, Carla, ¿qué sientes tú que es lo que está haciendo el autor al hablarnos del lienzo de la Mona Lisa? ¿Qué Nos lo sientes que está está describiendo. Exacto, lo Perdón. está describiendo, ¿verdad? Así Ajá, está. así es. O sea, al final, ahorita yo hice la pregunta, ¿no? Que fue la que te llevó a pensar que lo está describiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes estén solitos? Háganse esa pregunta. ¿Qué está tratando de hacer el autor con esta información que me está dando? Entonces, ya ahí cachaste, pues me está describiendo lo que es la pintura o el lienzo de la Mona Lisa, lo está describiendo, o sea, detalle de tal manera que si alguien nunca en su vida ha visto esta pintura tan emblemática, se puede dar una idea por la descripción que está haciendo el autor. Exacto, perfecto. Ya veo que por ahí Mireya decía describir, Estefan descriptivo, Leti, ok, perdón, no creo que, no, sí, ok, también Leti ya lo ubicamos, ¿verdad? Que también por ahí había comentado otro. Muchas gracias, Carla. Entonces ahí está el tip y el tip es para todos. Es tratar de identificar en la manera en la que está escribiendo el autor qué es lo que está tratando de hacer con la información que nos brinda, porque al final al ser un texto escrito, pues nos está brindando información todos, ¿no? Pero, ¿qué intención tiene con esa información? Y efectivamente, lo que está haciendo es describirnos a la Mona Lisa, por lo tanto, efectivamente, sería, en este caso, descriptivo, ¿va? Muy bien, vamos al siguiente. ¿Quién quiere ahora ayudarnos con este, que ya no sea Carla? ¿Quién dijo yo? Leti, excelente Leti, ¿nos ayudas? Claro, Gracias. la coordinadora aseguró que las escuelas no están en condiciones de regresar de forma presencial a clases.
La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE acordó que sí habrá inicio de clases en las escuelas de 28 entidades, solo que a diferencia de lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo harán a distancia porque no hay condiciones para hacerlo de forma presencial. Martínez N., 15 de agosto del 2021, de la CENTE iniciará ciclo escolar de manera virtual. El Sol de México, Y ya viene el link, ¿verdad? el link, escolar de manera virtual. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Leti. ¿Qué crees que está tratando el autor, que es Martínez N? ¿Qué crees que está tratando con esto que nos está dando? ¿Qué está tratando de hacer? Yo creo que está tratando de informarnos. Perfecto, porque al final no nos conduce específicamente a algo la información, más que Ajá, sea de nuestro conocimiento, ¿verdad? sí. Exacto. Y veo que, si no me equivoco, todos coinciden. Voy rápido al chat. Exacto, ahora sí todos coincidimos, ¿verdad? Entonces, una información que sí tiene varios detalles, pero al final van enfocados a darnos una nota, ¿no? Aparte que también a veces las referencias nos apoyan, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Leti. Ahora, ¿quién nos ayuda con el número 3? ¿Quién dijo yo? ¿Yo? Gracias, Estefan. Adelante. Ok. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy, 1883. Tan pronto como Pajón y su familia llegaron a su nuevo lugar de residencia, él solicitó su admisión en la comuna de un pueblo grande. Trató directamente con los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le proporcionaron 5 porciones de tierra comunal para que él y su hijo las usaran. Esto es 125 acres, no todos juntos, sino en diferentes campos, además del uso de los pastizales de la comuna. Pajón construyó los edificios que requería y compró ganado. Tan solo de la tierra comunal tenía 3 veces más que en su antigua casa, y la tierra era excelente para el trigo. Perfecto, Estefan. ¿A ti qué te suena? ¿Qué es lo que está haciendo con la información el autor? Es un texto en relato. De relato, sí, de relato, y que también aquí en este sentido le llamaríamos narrativo, ¿verdad? Porque al final lo que está haciendo justo es relatarnos una historia o contarnos una historia. Y si recordarán, el texto narrativo habla, bueno, como definición, habla esta parte de que tiene que ver con un eje temporal, y esa parte del eje temporal tiene que ver con algún momento en la historia, ¿no? Entonces aquí nos está platicando como varios fragmentos de esa historia. No refiere un tiempo específico, pero vemos que hay un pasado y un presente sobre la historia o parte de la historia de este señor, ¿no? Entonces es un relato sobre una historia que puede ser larga en el tiempo, puede ser un momento, pero nos da varios detalles en torno a la situación, ¿no? Que será lo diferente, por ejemplo, si nos vamos al informativo, pues sí me da información, pero es sobre una situación en específico muy breve. No me suele mandar como a diferentes relatos en el tiempo o en la historia, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas gracias, Estefan. Veo que Carla, Heréndida, Leti también coinciden en que es un texto narrativo. Entonces, narrativo puedes llamar que te está contando un relato, te está contando una historia que puede ser ficticia, puede ser real, tiene que ver con una situación en el tiempo, o sea, temporal, y estaríamos hablando de diferentes acciones que nos cuentan, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, este ya lo identificamos, parece ser que ya lo dominamos, no tenemos problema con él. Vamos con el siguiente. ¿Quién nos ayuda con el siguiente? Siguiente, la una.
A las 2. Ok. Gracias, Carla. Nos va a ayudar de nuevo, Carla. Nada más que no alcanzo a leer. Tengo que maximizar la pantalla. Permítame nada más un segundito, porque no Déjame alcanzo. ver si me permite. Ah, creo que yo puedo. Ahí te va. Ah, ok, ¿Se ve perfecto. mejor? Sí, un poquito más, disculpe. Un poquito más. Ajá, ya Perfecto. la tenemos. Ahí está. Ujú. Y el hombre creó las nubes. Las nubes son esa condensación de agua que decora nuestra atmósfera con una inmensa variedad de formas y texturas. Según el Atlas Internacional de Nubes, existen hasta 10 géneros básicos de nubes dependiendo del lugar donde se forman. Podemos encontrar nubes altas que se originan por encima de 6,000 metros, como por ejemplo cirrostratus, cirrocumulus y cirrus, nubes medias formadas entre los 2,000 y los 6,000 metros, como altostratus y altocumulus, y nubes bajas originadas a 2,000 metros como máximo stratus, cumulos, nimbostratus. Muy Disculpen, bien. es que es la primera vez que... Está complicadas esas palabras. Sí, pero existe otro tipo de nubes que se forman de manera artificial. Estelas que surgen del motor de las aeronaves, cúmulo que nacen del vapor de agua y de los aerosoles, masa de aire caliente generadas por la actividad en las plantas industriales. Son las denominadas antroponubes, ya que su formación es consecuencia de la actividad del ser humano. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí me lo pusieron todavía un poco más fácil porque tenemos dos opciones, ¿verdad? Nos dice texto expositivo o texto instruccional. De acuerdo a esto, ¿cuál consideras que pudiera ser, Carla? Expositivo. Perfecto. Vamos a ver qué opinan los demás. Creo que ahorita Estefan dice expositivo. Leti dice instruccional. Erendida dice instruccional. Ok, está dividido. Bien. Un texto instruccional meramente es una instrucción, es una orden. Y esa orden o esa instrucción es para llevarnos a realizar algo. La mayoría de las veces tiene que ver con eso, para poder concretar una acción. De tal manera que debería de darme instrucciones, varias, de manera ordenada, secuenciada, ya sea un ABC, 1, 2, 3, pero realmente un texto instruccional tendría que darme órdenes para poder concretar una acción y debe de hacerlo de manera ordenada, pues para que nos salga bien eso que nos están pidiendo a través de la instrucción. Ese sería un texto instruccional, sería como la clave. En este caso, sí es un texto expositivo. El texto expositivo tiene, podríamos decir, tres características. O sea, nos va a dar información, que dijimos que cualquier texto lo va a hacer. Su información, la finalidad que tiene es darnos a conocer algo. Y al decir eso, es que quiere decir que aprendamos de alguna manera. Entonces, su información nos quiere enseñar algo, quiere que comprendamos algo, y nosotros para poder comprender tiene que ser información ordenada también, pero su orden debe de seguir a una introducción, que en este caso podríamos decir que es cuando nos dice que son las nubes. Es una pequeña introducción. Después debe de tener, vamos a ponerle no aquí. Bien. Después debe de tener un desarrollo, que podríamos decir, lo voy a pintar de otro color. El desarrollo en este fragmento podría ser aquí, cuando ya empieza a hablarnos un poquito más de detalle de lo que es los diferentes tipos de nubes. De hecho, realmente nos está hablando como de las clasificaciones de las nubes. Este sería el desarrollo.
Primero te digo qué es una nube, esa sería como la introducción, y luego me explayo ya hablándote de los diferentes tipos de nube. Ojo aquí, porque esto podría llegar a rayar en un texto descriptivo, porque si yo describo, podría ser esa parte, ¿no? Pero la realidad es que no describe a profundidad cada tipo de nube, nada más dice dónde se forman, pero no me quedaría claro cuál es la diferencia entre cirrus, cuál sería la diferencia entre stratus y cuál sería la diferencia entre las que forman los aviones. Que a lo mejor la de los aviones sí los ubicamos por la práctica, ¿no? Sabemos la estela que dejan. Pero no es tan descriptivo de tal manera que realmente no podría yo figurarme por completo todo lo que él me menciona. Nada más identifico que hay diferentes tipos de nubes, identifico que cada una está a una altura diferente y esa es la información que me está dando a conocer, pero no describe a detalle cada tipo de nube. Por eso es que no sería descriptivo, es expositivo porque sí me está dando a conocer información importante. O sea, simplemente yo nada más, lo que recuerdo de la escuela, nada más recuerdo 3 tipos de clasificaciones que iba por ahí. Cirrus, no me acuerdo si Nimbus y no me acuerdo cuál era la otra, que por ahí a lo mejor debe de estar. Entonces, conocimos otros nombres de nubes, ¿no? Que es la finalidad del expositivo. Darnos a conocer información. Y cuando dice darnos a conocer, tiene que ver con este objeto de que la aprendamos, ¿sale? Y finalmente, la última parte que nos va a tocar en un texto expositivo sería la conclusión, que prácticamente es esta de aquí. O sea, el autor al final nos dice, el estudio de esta nueva clasificación de nubes permite conocer el impacto que tiene en el clima, sus alteraciones atmosféricas. O sea, esa es la conclusión de la información que él nos dio a conocer. O sea, por eso es que a él se le hizo relevante y por eso es que quería compartirla, pero la hizo al final de manera ordenada, ¿sale? Entonces termina siendo un texto expositivo. Cumple con introducción, desarrollo, conclusión y la finalidad es que nos brinde información para conocer, para aprender, en pocas palabras. Y un instruccional, de hecho, el instruccional es el que viene a continuación. Lo vamos a revisar y pues va a quedar todavía mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos que un texto instruccional debe de tener un orden y tiene una secuencia, y esa secuencia suele ser de pasos. Por eso aquí tenemos la receta de un pastel de brownie de Carlos V, y bueno, viene desde la etapa cocinar, me dice cómo mezclar, me dice cómo hornear, cómo decorar, y todo lleva una secuencia, ¿no? Aquí dice 1, 2, 3, 4, y aparte me coloca los ingredientes de manera clara, ¿no? Y en cada uno de sus puntos también lleva un orden de qué hacer primero y qué se termina haciendo después. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de hornear, que es lo último que hago en hornear, pues dejar enfriar y desmoldar, ¿no? Entonces, todo lleva un orden y el objeto que tiene el texto instruccional, pues es poder realizar algo, que en este caso, pues tiene que ver con una receta, con un pastel de brownie, pero podría ser desde un instructivo de cómo utilizar mi celular, cómo utilizar mi televisión, cómo instalar X cosa, cómo armar X cosa, todo eso sería un ejemplo de texto instruccional, ¿sale? No sé si con esto queda un poquito más claro. Para los que hace ratito habían mencionado, voy al chat. Erendida dice que queda claro. Excelente. Perfecto, muy bien. Entonces, esa es la idea. Justo creo que el narrativo no tuvimos problema, el informativo no tuvimos problema, ya lo manejamos, ya lo dominamos. Nada más nos quedó por ahí volando un poquillo lo que era el instruccional, bueno, no el instruccional, no, el expositivo y el descriptivo también un poquillo, ¿no? Entonces, esa es la parte.
y lo vamos a amarrar con esto de aquí, lo vamos a amarrar con el quiz para justo poder cachar más diferencias o más detalles que debemos identificar para poderlos ubicar, ¿va? Como este que tenemos aquí. Recuerda, esta parte ya es que me ayudes a colocar en el chat el número que consideres sea el correcto. Y bueno, aquí tenemos, nos dice, informa sobre el estado de las cosas, cómo son, es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, una época, un ambiente, etc. Entonces sería 1, texto instruccional, 2, texto descriptivo o 3, texto informativo. ¿Ok? Carla, Leti, Mireya, creo que me falta nada más Heréndida. Bien. Coinciden con que es el 2 el descriptivo. Y ahí, fíjate, Estefan, que sí sería descriptivo. No podría ser informativo, porque el informativo no tiene una intención con la información, más que conozcamos la nota. Entonces, aquí lo que nos dice la definición es que nos habla sobre el estado de las cosas, o sea, quiere decirnos cómo son las cosas, quiere decirnos cómo es una persona. Entonces, aquí nos dijeron, por ejemplo, cómo es la pintura de la Mona Lisa. Realmente nos están describiendo cómo es, nos están diciendo cómo es esa persona que está pintada ahí, ¿no? Entonces sería un texto descriptivo porque me dice cómo es algo, cómo es alguien, cómo es una situación, pero lo hace justo al lujo de detalle y por eso sería el texto descriptivo. Muy bien, perfecto. Entonces, nada más, el informativo solo da la información, no pretende algo más con esto. Y aquí esto pretende decirnos cómo es algo. Entonces, eso sería más bien cuando describimos. Muy bien, vamos a la siguiente. Nos dice, su finalidad es exponer puntos de vista. Este no lo habíamos visto, qué bueno que salió. Opiniones, también rebatir, convencer, persuadir o hacer creer algo a alguien. Suele tener una introducción, un desarrollo y conclusión. Ojo, al igual que otro que anda por ahí y que ya vimos, también tiene este orden. Introducción, desarrollo, conclusión. Pero aquí lo que se centra la información que nos van a dar es tratarnos de convencer, tratarnos de persuadir, tratarnos de rebatir. Y ahí tenemos 1, expositivo, 2, argumentativo y 3, informativo. Ok, y rápido todos lo ubicaron, ¿verdad? Pese a que no salió por ahí para practicarlo, efectivamente es el argumentativo. Y para dar argumentos debes de llevar una secuencia lógica y esa secuencia lógica es introducción, es desarrollo y lo último sería una conclusión, como el argumento final, ¿verdad? Perfecto. Vamos a lo que sigue. Nos dice, pretende explicar algo de manera ordenada. Su estructura suele tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. 1, instruccional, 2, texto expositivo o 3, texto narrativo. Quiere explicarnos algo. Ok, vamos a ver. Algo pasó aquí. Vamos a esperar a ver qué nos dice Estefan.
Bien, tenemos de los tres. Ok, ahí va. Solo hay dos tipos de intenciones comunicativas en las que tú vas a encontrar que hay un desarrollo, hay una conclusión y hay una introducción. Acabamos de pasar uno de ellos, era el argumentativo. El otro que hace eso es el expositivo. Acuérdate, ahorita que vimos las nubes, vimos que estaba la introducción, vimos que estaba el desarrollo y vimos que estaba lo que era la conclusión. Y con ese fragmento de las nubes, lo que querían era que aprendiéramos algo. Y en este sentido, al momento que explicamos algo, va vinculado también. O sea, ¿qué pasó aquí? Nos cambiaron el adjetivo. No me pusieron esta parte de los mismos términos que te mencioné hace ratito, pero el objetivo es el mismo. Al momento que tú quieres explicar es para que alguien comprenda algo. Entonces, que tú lo comprendas. Explicar nos lleva a comprender y comprender nos lleva a aprender. Entonces, al final van vinculados todos. Esa es la finalidad de la información. Y pues para que quede claro, para que se pueda comprender, para que se pueda aprender, debe de ser de manera ordenada y ese orden tiene que ver con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, el texto expositivo es el que encaja aquí. El ejemplo fue el fragmento de cómo nos explicaba cómo es la clasificación de las nubes, que fue muy breve, pero nos explicó, o sea, mínimo tenía que ver con esta parte de a qué altura se forma cada una de ellas, ¿sale? Narrativo no podría ser, ahorita vamos a ver cuál es la clave del narrativo, sobre todo lo mencionaba yo hace ratito, tiene que haber un eje temporal y eje temporal tiene que ver con un momento en la historia. Y aquí no encontramos algo de un eje temporal. De hecho, por ejemplo, hay relatos, hay historias que son textos narrativos y nos traen del pasado al presente, del presente al pasado y así en la misma historia el autor puede estar brincando durante toda la historia que nos está contando en diferentes momentos en el tiempo. Puede no hacerlo de manera ordenada del pasado al presente y ya no regresarse. O sea, puede tener un orden diferente si habláramos de un narrativo, por ejemplo. Entonces, en este caso, no podría ser el narrativo. Y el instruccional tampoco, porque el instruccional dijimos que ahí la palabra clave tiene que ver con un orden. Quizás a lo mejor quiero pensar que al momento que vieron esto de ordenada, pudieran haber pensado en el instruccional. Pero una cosa es dar información ordenada y otra cosa es dar una orden. Y el dar una orden tendría que ver con instruccional, porque realmente el paso 1, 2, 3, ¿qué son? Pues son órdenes que vas a terminar ejecutando para poder realizar la acción que tú quieres. Y aquí, si tú vas a explicar algo, pues a lo mejor simplemente se vuelve de tu conocimiento, pero no quiere decir que vayas a realizar una acción con eso. Y el instruccional, por lo general, busca que concretes una acción, ¿sale? Leti dice, sí, es ahí donde me hubo confusión. Perfecto, Leti, qué bueno que identificaste dónde estuvo para entonces separar. Una cosa es una orden de algo que tenemos que hacer y otra cosa es hablar de manera ordenada que tiene que ver con presentar algo de manera secuencial, de manera de orden, pero siguiendo algo, ¿cómo le podemos decir? Que no es, o sea, que no esté como enredado, ¿no? Sería eso. Diferente a una orden de instrucción, que ese sería lo que tendremos que encontrar en el texto instruccional. No sé si con esto, Heréndida, Mireya, ¿sí queda claro por qué no es un instruccional? Ok. Bien. Y bueno, aquí lo vemos como definiciones, ¿no? Como parte teórica. Al final, esto lo aplicamos en lecturas de textos, entonces, de forma dinámica que se nos presenta la información para poderlo clasificar, ¿verdad? Muy bien.
Vamos al siguiente, a ver cómo nos va con el que viene. Y lo tenemos aquí. Nos dice, presenta hechos y acciones en un eje temporal. Relata acciones, hechos reales o imaginarios en un marco temporal y causal. 1, instruccional. 2, argumentativo. 3, narrativo. Ok, hay quienes pusieron 2, hay quienes pusieron 3. Bien. Aquí es el narrativo, ¿va? ¿Por qué narrativo? Porque me habla de un eje temporal. Eje temporal quiere decir que tiene que ver con, con una historia. Relata acciones y hechos, o sea, quiere decir que está, incluso me dice reales o imaginarios. Entonces está relatando, que era por ejemplo cuando leíamos el fragmento hace ratito que Estefan nos ayudó a leer, dice, pues lo que está haciendo el autor es relatar. Entonces es como una parte clave, ¿no? Y relatar lo puedo entender como que me está contando algo. ¿Qué me está contando? Acciones o me puede estar contando hechos. Y esos hechos o acciones pueden ser reales o imaginarios. En el fragmento que nos leyó Estefan, por ejemplo, tenía que ver con algo de distribución de tierras y cómo una familia iba a empezar a sembrar por ahí, ¿no? Entonces, eso era lo que nos estaban relatando, lo que nos estaban contando. Y al final tiene un marco temporal porque lo hace sobre una situación en el tiempo, ¿no? O sea, nos lleva al pasado y al presente y es así como lo hacen. Entonces, es un texto narrativo. No podría ser argumentativo porque acuérdate que el argumentativo lo que quiere hacer es convencerte. Y aquí, pues aquí simplemente me está contando algo, como si fuera un cuento, me está contando una historia. O sea, podrías utilizar ese adjetivo en lugar de relatar, contar, ¿no? Una historia, un hecho, imaginario, real. Y esta parte de la acción en un eje temporal, pues está hablando de que tiene que ver con una historia, o sea, tiene que ver con alguna situación temporal. Y temporal se refiere no a que dure poquito, sino que temporal se refiere a que es un momento en el tiempo, a eso se refiere. Y el argumento, un argumentativo no te tiene, de hecho un argumentativo no relataría, podría relatar hechos, pero para sustentar su argumento, para darle bases. No tiene que ver precisamente con el tiempo un argumento, simplemente si quiero que ahorita me convenzan, ¿por qué debería yo de darles una participación activa o calificar su participación como activa? Pues me van a tratar de convencer a través de diferentes argumentos, ¿no? Y ahí van a me van a dar causas, me van a dar evidencias, pero no precisamente me tendría que estar relatando una historia o relatando una situación en el tiempo, que sería como la diferencia. Podrían nada más dar los argumentos de manera ordenada. Entonces, un texto argumentativo no me relata, no me cuenta algo, simplemente avienta los argumentos. Y un texto narrativo, pues sí trata de relatar, de contar una historia. No sé si con esto quedó un poco más claro la diferencia entre los dos. ¿Ok? Perfecto. Vamos al siguiente. Vamos a ver qué nos toca. Nos dice, bueno, están movidos los números, los voy a acomodar. Nos da la noticia de algo en particular. Nos quiere brindar determinada información. ¿Qué sería? 1, argumentativo. 2, texto informativo, perdón. 3, texto narrativo. Muy bien, creo que les está costando menos trabajo, están respondiendo más rápido y aparte de que todos coinciden, efectivamente el informativo solo nos quiere contar una noticia. Se acabó, ¿no? Entonces no tenemos problema. Vamos a ver cuál es el que sigue.
Y nos dice, dan órdenes a las personas y mantienen una estructura organizada. Entonces aquí ya no habla de orden, sino de órdenes, ¿no? Que incluso ahí ya vemos la diferencia en el acento. Y rápido empiezan a responder. Muy bien. Sería, aquí sí es un texto instruccional, ¿verdad? Porque nos está dando órdenes para que ejecutes algo y tiene que hacerlo de manera ordenada, como la receta del pastel, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ya espero que con esto haya quedado todavía más amarradito. Vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente tiene que ver con reseña comparativa, que este quiz está muy sencillo. Son 2 preguntas nada más. Nos dice la primera, ¿cuáles son las partes de un comparativo? 1, similitudes. 2, diferencias. Y 3, todas las anteriores. Mireya dice 3, Heréndida dice 2, Leti dice... Perdón, maestra, disculpe. Sí. Nada más alcanzo a leer la pregunta. ¿Me podría decir lo que dice en la Muy parte bien. de abajo? Por favor, gracias. Claro, la 1 dice similitudes, la 2 dice diferencias y la 3 dice todas las anteriores. Ok, aquí solo veo... Y vamos a esperar a Carla. Ya contestó. Muy bien. Fíjate, Heréndida, al momento que nosotros queremos comparar algo, siempre sacamos como, puede ser, lo que pueden ser como pros, contras, o puede ser esta parte de similitudes y diferencias. Es bien importante que mi comparativo mencione ambas, porque si no, no sería como un análisis comparativo. Si solo saco diferencias, estaría como a la mitad, lo que tiene que ver... ¿Hay imágenes bloqueando la pantalla? Ah, ok, denme un segundo. Que ya, ¿verdad? Muy bien, entonces, justo debo de tener tanto similitudes como diferencias para poder llamar comparativo a lo que estamos haciendo, ¿sale? Perfecto. Ok, si solo pongo similitudes, va a ser como la mitad de lo que tendría que ser un comparativo. Si pongo solo diferencias, igual sería la mitad. Por eso es bien importante mencionar ambas partes y hacerlo de manera ordenada. ¿Qué sería ordenada? Pues destacar por una parte cuáles son las similitudes y en otro apartado cuáles son las diferencias. Eso si solo estoy haciendo un comparativo, pero va a ser diferente. Ok, aquí pasó algo. Va a ser diferente si ya hablamos de una reseña comparativa. O sea, ya mi comparativo lo voy a convertir en reseña. Entonces, ¿cuáles deberían de ser las partes? Voy a ampliar un poquito más y ahí lo tenemos. Nos dice 1, presentación del autor y texto. 2, presentación del autor y texto, diferencias y similitudes. Y 3, presentación del autor y texto, diferencias, similitudes y tu opinión personal sobre lo analizado. Ok. Nos hace falta... Creo que solo nos hace falta Leti, que ya está. Perfecto, muy bien. Porque al final, lo que trae consigo la reseña viene a ser justo el agregar la presentación del autor y el texto y lo que tiene que ver tu opinión personal sobre lo analizado.
porque el comparativo por sí solo traía lo que ya revisamos hace ratito, diferencias y similitudes, pero para convertirlo en reseña tengo que agregar eso, mencionar qué es lo que voy a comparar, que si en este caso son textos, pues tengo que dar el nombre de los autores y el nombre de su texto de cada uno. Si se puede, que no sería como tan relevante aquí, pero si se puede como una breve descripción de lo que trata cada cosa, para ya entonces poder empezar a destacar similitudes y diferencias entre ambos y finalmente mi opinión personal. Ya si habláramos de una reseña crítica, que por ejemplo eso revisamos la semana pasada, prácticamente se sigue quedando lo naranja, se sigue quedando la opinión personal y en la crítica, la reseña crítica, se volvió todavía más relevante tu opinión personal sobre lo que se criticaba. La diferencia en la reseña, crítica es que ahí sí destaco lo que son las ideas principales y secundarias que me hayan atrapado sobre lo que quiero criticar. Y aunado, pues, de ese resumen que mencionábamos, ¿no? Pero para poder entender la diferencia de este tipo de textos, hablando específicamente de la reseña, pues ya es esas partes la que lo nutre y que lo diferenciarían de un resumen incluso, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces vamos al último quiz, que ya tiene que ver con las ramas de la biología. Vamos a ver qué tanto recordamos de eso. Y nos dice por acá, lo voy a ampliar un poquito más. Nada más déjenme cierro las ventanas que pudieran estar estorbando por ahí. Y aquí está. Nos dice, son elementos básicos de un ecosistema. 1, medio ambiente y organismos factores bióticos y abióticos. 2, medio ambiente y organismos. Y 3, medio ambiente. Elementos de un ecosistema. Que en su momento habíamos dicho son 3 elementos clave. Ok, empiezan las respuestas. Y está dividido, ¿verdad? Ok, bien. Prácticamente los organismos podrían ser plantas, pueden ser microorganismos, pueden ser animales. El medio ambiente, pues este conjunto donde se dan, como se puede decir, estos organismos, ¿verdad? Ahí tengo 2 elementos. El tercer elemento que nos está haciendo falta son los factores bióticos y abióticos, que al final nos hablan de cómo se relacionan estos dos de acá. Y es ahí donde destacamos los factores abióticos, que serían como los que nos estarían faltando aquí, en estos de acá. Porque los organismos hasta cierto punto son factores bióticos, o sea, son elementos que tienen vida en lo que es el ecosistema. Pero en la elección 2 nos estaría faltando eso que no tiene vida, como es el aire, como es el agua, como es la temperatura, como puede ser el suelo, las rocas, y que también son súper importantes para lo que tiene que ver el ecosistema. Entonces realmente sería la 1, porque sí tiene el medio ambiente, como dijeron, sí tiene los organismos, pero sobre todo los factores abióticos son los que nos hacen falta ahí. Y estos factores, pues, checan cómo es que se interactúa entre los 3, prácticamente. Entonces, esa sería la respuesta de esta preguntita. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, ¿qué es un factor abiótico? 1, el suelo, el aire, el agua, las rocas. 2, los animales. 3, los organismos vivos. Rapidísimo contestaron todos.
y dijimos que sería lo que no tiene vida, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sería la 1. Muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, ¿qué estudia la ecología? Estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno o hábitat, así como los ecosistemas. 2, se enfoca en el conocimiento de los seres vivos, del reino animal. Y 3, se centra en el estudio del contenido genético que se encuentra en el ADN. 1, 2, 3, 4, 5. Y rápido todos contestan. Igual, también esta partida la tenemos más clara, sobre todo que acabamos de identificar, la ecología es la que estudia el ecosistema, ¿verdad? Entonces, por eso también aquí nos queda un poco más claro. Bien, vamos a ver si la siguiente también está sencilla. Y nos dice, ¿qué estudia la fisiología? Se dedica al conocimiento de los procesos de los órganos, es decir, las funciones que se realizan a partir del conjunto de las células, tanto animales como vegetales. 2, se especializa en el conocimiento de las estructuras y funciones de las células que constituyen la unidad primordial de los seres vivos. O 3, investiga los microorganismos, seres vivos unicelulares, de tamaño muy reducido, solo visibles a través del microscopio, como las bacterias, las arqueas, protozoos y los virus. ¿Están pensando? Ok, bien, solo tenemos una diferencia. Y aquí fíjate, Carla, que sería la 1, porque acuérdate, el ejemplo de la fisiología, no recuerdo si estuviste en esa sesión, ahí hablábamos del marcapasos. Gracias a la fisiología podemos diseñar, bueno, y otras ciencias o disciplinas, se puede crear un marcapasos, porque la fisiología estudió las funciones y procesos, que en este caso sería del corazón, el órgano sería el corazón. Entonces, al estudiar sus funciones, el proceso que tiene, que incluso lo realiza a través del conjunto de más células, que pudiera ser la sangre en sí mismo, es que se puede diseñar un marcapasos y se puede adaptar. Y bueno, la fisiología no solo estudia a los animales, sino también a los vegetales. Gracias a la fisiología, identificamos cómo es que se da, por ejemplo, la respiración en las plantas, ¿no? Entonces, esa sería la fisiología. Tú habías elegido la 2, pero la 2, que tiene que ver con el conocimiento de la estructura de la función de la célula. Bien, esa tendría que ver con la biología celular. No recuerdo si viene ahorita en el quiz, vamos a ver si aparece. Voy a la siguiente. Y la siguiente nos dice, ¿qué son las ciencias fácticas? 1, aquellos cuyo objeto de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos, filosofía, matemáticas. 2, aquellas cuyos objetos de estudio son los fenómenos concretos, naturales y sociales. Decíamos que la palabra práctica tiene que ver con hecho, ¿verdad? Con algo palpable. Tenemos 3 respuestas, 4 respuestas, 5 respuestas. Y bien, todos coinciden, efectivamente, fáctico es lo concreto, como puede ser lo que se observa, lo que se puede tocar, ¿no? Y ahí están las fácticas sociales y las fácticas naturales. Y finalmente, pues si las anteriores era lo concreto, ya en este caso las formales es aquello que es abstracto, ¿verdad? Su objeto de estudio no es el mundo físico ni la realidad físico-natural, sino objetos puramente abstractos como filosofía y matemáticas. Muy bien. Y con esto prácticamente estamos llegando a la última parte del día de hoy, que ya tendría que ver con revisar dudas sobre actividades de la semana. Recuerda levantar dedito, si no tienes duda y todo está claro, puedes levantar la mano para cederte el micro y puedas mencionar tu pregunta.
o escribirlo en el chat. Y aprovecho, chicos, he visto muy pocas participaciones en el foro de integración. Acuérdate que el foro de integración, tenemos 2 foros en esta semana. Incluso les mandé por ahí un mensajito, ¿no? Tenemos 2 foros. El foro aprendiendo, que siempre nos acompaña cada semana y cada semana es diferente. Y el foro de integración. Entonces, el foro de integración, ese sí es evaluable. Es importante que se den la tarea, si pueden revisarlo hoy y empezar a participar, porque te pide 5 participaciones y lo ideal es que las suban en días diferentes de la semana, porque eso te da más puntos. Que solo subir 5 distribuidas en 3 días, 2 o 1, entonces eso te resta puntos. Por eso es importante que ya inicien a participar, ¿sale? Muy bien, entonces veo que no tienen dudas. Igual también los invito a que se den una vuelta al foro aprendiendo para que nos compartan qué estrategias de aprendizaje son las que adoptaron durante este módulo. Puedes compartirle cosas a tus compañeros que a lo mejor no habían visualizado, ¿va? Muy bien, pues que tengan bonita tarde, bonita noche. Los veo después, la próxima sesión, y ya sería la última. Vamos a repasar características de la ciencia, multiculturalidad, diversidad cultural, globalización y los elementos de una reseña crítica, que ya prácticamente también los revisamos hoy. Que descansen, hasta luego. Si así es, si tuvieran dudas, ahí recuerden a través de mensajero, correo electrónico sin problema.